Historia de Carlos. Historia de Carlos. Sentimientos del hombre frente al embarazo. Presenta, Bárbara Sánchez, Armas, BSA. Coordina, Lidia Pico, LP. Comentan, Elena Ortiz, EO, y Andrea Méndez, AM. Carlos acudió a consulta a la edad de 26 años. Estudió antropología y se especializó en el desarrollo de las religiones. Estuvo en terapia 6 años. Tenía malestares gastrointestinales y, a pesar de la atención médica recibida, no mejoraba. Creía que algo lo dañaba por dentro, era obsesivo y desconfiado con la comida. Sus síntomas principales eran fobia social, ansiedad constante, ira, angustia al irse a dormir, dependencia extrema con respecto a su madre, miedos y temores ilógicos como sentirse criticado o sometido por lo que desconfiaba de los demás. Antes de llegar a tratamiento, había estado varios meses recluido en casa por su malestar. Además de la gastritis, tuvo quistes en los testículos. Era alto y muy delgado. Usaba el cabello y la barba larga. Tenía un ligero defecto en una oreja que le generaba inseguridad y sensación de rareza. Vestía con playeras infantiles o adolescentes. A veces se dejaba las uñas largas y se las pintaba de negro, así como los ojos. Su lenguaje era sofisticado y utilizaba palabras cultas, daba una impresión de agrandamiento y omnipotencia. Cuando relataba situaciones grotescas o dolorosas, manifestaba excitación y placer. Era el mayor de 3 hijos. Provenía de una familia muy religiosa. Tenía muy mala relación con los hermanos, y con el papá, casi ninguna. Gran parte de las decisiones que tomaba eran resultado de la rebeldía frente a sus padres. Eligió su carrera para demostrarles lo errados que estaban con sus ideas religiosas. Después, quiso utilizarme a mí y al psicoanálisis como su fuente de todo saber para identificarse. Esta idea también se vino abajo y surgió un aspecto infantil, dependiente, con mucha ansiedad frente a la incertidumbre y la vida. Respecto de las relaciones amorosas, Carlos tuvo algunas novias, pero con ninguna se sintió totalmente satisfecho. Le gustaba integrarse al grupo de amigas como si él fuera una más. A veces se acostaba con ellas y le agradaba que le dijeran, eres como una amiga, pero con pene. Sus primeras relaciones sexuales las describe como didácticas. Después comenzó a utilizarlas para aliviar su malestar emocional. Disociaba sus sentimientos y se acostaba con muchas mujeres. Las relaciones eran mecánicas y estereotipadas. La eyaculación era una forma de evacuación de su ansiedad. 339. Tenía fantasías homosexuales, placer anal y gozaba con imágenes de maltrato hacia las mujeres. Cuando visitaba alguna casa, a veces entraba en el baño y veía si había ropa sucia para olerla y masturbarse. Se masturbaba con frecuencia, y en algunas ocasiones lo hacía compulsivamente. Era muy astuto para hacerse pasar por ingenuo y bondadoso, a veces robaba cosas y ocultaba información. Hasta la interrupción del análisis seguía viviendo con sus padres. Durante muchos años, le producía pánico tan solo imaginar salir de casa. No concebía vivir separado de su madre y deseaba que sus hermanos se casaran para dejarle a él la casa libre con los padres. Cuando avanzó el tratamiento, comenzó a tener ansiedades claustrofóbicas en casa, le aterraba sentirse tan cerca de su mamá. Llegó a soñar que tenía relaciones sexuales con ella. Interrumpió el análisis para irse a estudiar al extranjero. En todo momento hizo uso del diván. Tuvo que ser medicado temporalmente por ansiedad y depresión. Asistía 3 veces a la semana y manifestaba una curiosidad exagerada hacia mi vida personal. Sesión de agosto de 2013. Tuvimos esta sesión durante el 4.º año de tratamiento, de regreso de vacaciones y fue la primera de la semana. Carlos comenzó. Tenía ganas de regresar a las sesiones. No me puse mal, pero estoy harto de mi ruido mental. He estado muy mal del estómago y vomité. Comí mucho. Me quedé solo en casa el fin de semana, me convertí en una máquina de sueños. Durante las vacaciones traté de hacer varios trámites para ingresar a la maestría. Me molesta presentar un examen de un idioma que no hablo y no quiero tomar clases. Por un momento tuve miedo de regresar a ser como antes, pero logré calmarme. Le dije que, por un lado, tenía ganas de reencontrarse con el análisis, pero también manifestaba malestar y dolor. Seguramente había hecho un esfuerzo por mantenerse estable, no obstante, había sido demasiado difícil aguantar y se atragantó de comida para no necesitarme. Señalé que el ruido mental eran las emociones y fantasías que se le despertaban con mi ausencia, el enojo de sentirse fuera y pensar que no era el único en mi vida.
Sentía que estar de nuevo conmigo era empezar desde cero y ser uno más, no el único paciente, ni mi hijo. Añadió que el viernes había tenido mucho sexo y que cuando estaba con una chica necesitaba tener sexo muchas veces en la misma noche. Sin embargo, le costaba trabajo tener una erección, pero sentía que tenía que cumplir con su objetivo. Él lo asociaba a la idea de atragantarse, porque al final de las vacaciones le había sido muy difícil esperarme. Recordó un sueño: íbamos un grupo de personas en un avión y nos dirigíamos hacia el norte. Al llegar, había una plaza abierta, como el Zócalo, y recién había pasado una protesta. Yo caminaba, había una iglesia y al lado unas casas, pero yo entraba por la parte de atrás de las casas y caminaba hacia el frente. Me encontraba con una amiga. 340. De pronto, había una persecución. Los policías se asomaban por las casas y alumbraban con pequeñas linternas. Iban por la gente de la protesta para matarlos. Yo me escondía y sabía que no había hecho nada, estaba tranquilo. Me subía por unas escaleras y llegaba a una puerta blanca y un cuarto blanco, que en realidad era un baño. Me quedé ahí y volteé hacia abajo. Vi que mi amiga miraba fotos en su iPad, que se proyectaban sobre la mesa. Comentó que las personas del sueño le recordaban a unos chavos revoltosos. Le dije que cuando él tenía mucho sexo, quería ser como la mamá y el papá que se juntan para tener relaciones, que lo hacía de un modo agrandado, falso y después se quedaba confundido, sin saber si su actitud lo hacía sentirse superior a los padres o a mí, pues él creía que la cantidad de veces que tenía sexo lo hacía sentir grande y no se daba cuenta de que era la cualidad del vínculo que yo le daba lo que él aún no podía darse a sí mismo. Añadí que dentro de él había un hijo revoltoso al que no le gustaba sentir que yo era su terapeuta y que me iba en las vacaciones con papá a tener bebés. 6 meses antes, yo había tenido un bebé. Le señalé que hoy venía a ver qué pasaba con él y, al mismo tiempo, a decirme: es que a mí no me gustan tus vacaciones, y que tenía ganas de protestar, de armar una revuelta. Aunque, ahora, lo contaba en un sueño y no en un pleito conmigo. Recordó otra parte del sueño: en la protesta, estos tipos iban a destruir la iglesia, desmontaban una figura que estaba sobre la fachada de la iglesia. Era un Dios Padre, un hombre con los brazos abiertos. Yo les gritaba que no lo hicieran y les decía: al menos le tomaron una foto. Me enojaba mucho. Le dije que no le gustaban mis vacaciones porque sentía que me unía con un hombre, que esa iglesia y el padre me representaban a mí y a mi pareja y que él trataba de separarnos, como hacía con sus padres. Ellos se habían ido juntos y él enfermó, tuvo relaciones, comió mucho, etc. Aunque, también, había cierta preocupación por su actitud revoltosa. Sesión de marzo de 2015. La sesión tuvo lugar durante el 6º año de tratamiento, unos meses antes de la interrupción del mismo. Fue la última de esa semana y previa a vacaciones. En este momento yo estaba embarazada de nuevo. Carlos había faltado a la sesión anterior y no había llamado. Al comienzo de la sesión dijo: estoy muy agobiado por mi viaje, me genera mucha ansiedad. Me ha vuelto una molestia que tenía desde tiempo atrás por el sol. Y estoy muy molesto por la boda de mi hermana. Mis papás están muy ocupados aun cuando no tienen dinero para hacer una fiesta. Además, su novio no hace nada. Digo, yo sé que algún día deberé dejar la casa de mis papás, pero... Le dije que irse a estudiar al extranjero era un logro, pero al mismo tiempo era un modo de postergar su crecimiento. 341. La furia frente a la madre que tiene hijos lo hacía querer largarse enojado para no ver a esa mamá, para no ver a los bebés, para no ver a las parejas que se juntan, para no ver mi embarazo. Eso lo tenía furioso y una parte de él quería dejar fuera el trabajo que habíamos hecho durante tantos años. Me contó que había tenido sueños horribles y que se levantaba constantemente en las noches. Tenía un examen y le fastidiaba ver a sus compañeros reunidos y estudiando. Se metió en una página de internet que se llama Enfermos Mentales, donde suben videos muy violentos, relaciones sexuales con animales, mujeres ensangrentadas, violaciones, autopsias, etc., con los cuales se sintió excitado. Comenzó a relatarlos con detalle. Frené su descripción y le dije que él me lo contaba porque sentía que sus emociones de enojo lo podían volver un enfermo mental, pero también para ver cómo reaccionaba yo ante lo que me decía, que le producía satisfacción pensar que yo podría ponerme mal y también el bebé dentro de mí.
De este modo, él se desconectaría de sí mismo y llenaría mi mente de imágenes violentas, donde transforma el pensamiento en algo sensorial y de excitación. Estaba tan enojado por mi embarazo y porque nuestra relación fuera terapéutica, que quería hacer una sesión pornográfica y violenta. Comentó que cuando escuchó lo de sensorial, recordó que sentía que con los videos se le activaba el olfato, como si fuera un perro, y que yo, con las interpretaciones y mi vida personal, le hacía sentir menos, como si le echara un spray repelente y, entonces, solo pudiera quedarse con el olor. Señalé que él se quería meter en mi sexualidad por la nariz y no ver dentro de sí mismo, sino ver mi interior para destruirlo. Respondió que no había querido tener en mente la fecha de vacaciones y que solo pensaba en trabajar. Su familia estaría volcada en lo religioso y él se sentiría solo y sumido en un gran silencio. Para él, su colonia era como un pueblo muerto. Le dije que él tenía el deseo de aniquilar al bebé de mi interior, a mis hijos, a mi pareja y mi sexualidad, pero después se quedaría sin una terapeuta que le ayude, que eso era el pueblo muerto dentro de él. Se quedó en silencio. Refirió que tener una rutina le daba seguridad, pero que acababa por destruir sus lazos y quedarse solo en todas partes. Se sentía carente de opciones, sin nadie a quien llamar. Esto que yo le decía le hacía pensar en que no soportaba de sus compañeros verlos apasionados. A dos de sus compañeras, que le escribieron un mensaje para preguntarles sobre el trabajo, les envió el link de los videos. Mencioné que le tranquilizaba escucharme viva y trabajando, pues había tratado de depositar en mí el veneno de su mente, así como hizo con sus compañeras, que frente a la madre embarazada y apasionada, él no podía controlarlo. Se había puesto muy virulento y había intoxicado su cabeza con enojo y trataba de hacer lo mismo conmigo. Ahora temía perderme, pero no por las vacaciones, sino por lo que me hacía dentro de su mente. 342. Comentarios. LP. Comentar un material clínico que no es nuestro tiene sus dificultades, ya que carecemos de toda la emocionalidad de la sesión, que es tan importante en este trabajo. Además, no contamos con una gran cantidad de información verbal y no verbal que se despliega en el transcurso del tratamiento. Sin embargo, este ejercicio es posible y enriquecedor, ya que podemos ver un mismo paciente desde diferentes puntos de vista, tanto teóricos como clínicos. Mi comentario difiere de la comprensión de la terapeuta, justamente para ofrecer distintas posibilidades de interpretación, que no necesariamente son excluyentes. Esto tiene que ver con la complejidad del psiquismo, de su construcción, de los vínculos importantes y de las contingencias que nos toca vivir a cada uno. Para la realización de este ejercicio me apoyo en autores que estudian algunas de las problemáticas que, desde mi punto de vista, se relacionan con varios de los conflictos de este paciente. Me refiero a los trastornos narcisistas, al vacío mental, el uso de mecanismos de defensa tempranos, a las neosexualidades, a la sexualidad adictiva, a las ansiedades de separación, las pérdidas intensas y vivencias de soledad, entre otros. Los autores que tomo en cuenta son, principalmente, Jean, Michelle Kino II, Joyce McDougall, Jaime Lutemberg y Donald Winnicott, con algunas cuestiones puntuales de su obra. No abordaré los aspectos edípicos, la en vida primaria, lo pregenital del paciente, elementos que la doctora Sánchez, Armas, B.S.A., presenta de manera muy completa y profunda. Lo primero que llama mi atención al leer este caso son sus síntomas psicosomáticos, que no mejoraban con la intervención médica, lo cual, de entrada, me alerta sobre mecanismos más arcaicos, un desborde en el cuerpo de algo que no puede ser tramitado simbólicamente. No es el tema de las jornadas, pero es un síntoma que me pone en un camino determinado para tratar de entender el material. Otros síntomas o malestares de los que nos habla son fobia social, ansiedad, ira, angustia al irse a dormir, dependencia extrema con respecto a la madre, miedos, temores y mucha angustia frente a la incertidumbre de la vida, que va más allá de la de castración y que invade a los pacientes con fallas narcisistas, como las de Carlos. Vale la pena hablar someramente sobre la heterogeneidad del inconsciente y sus diversas formas de funcionamiento. Una tiene que ver con la represión y otra con lo escindido, que en patologías más graves o momentos de desborde psíquico se convierte en el recurso mental por excelencia. La escisión es estructurante, nos dice Zuckerfeld, 2005, p. 55, al igual que otros autores. Agrega que se da la coexistencia de dos modos de funcionamiento. 1. Propio del inconsciente reprimido que implica procesos de organización representacional,
los cuales puede ser evocados, y otro, de un inconsciente escindido que incluye lo no representable y que solo es del orden de lo activable. 343. En este mismo sentido, Winnicott opone dos niveles en las perturbaciones del desarrollo psíquico, uno primitivo y otro neurótico, es decir, los que han alcanzado el nivel genital y los que no. Señala que la presencia de perturbaciones situadas en el área del desarrollo emocional primitivo, como puede ser una excesiva angustia de separación, llevan la marca de un fracaso en la relación precoz madre-hijo en el curso de los primeros meses de vida. Los cuidados maternos son indispensables para que el bebé pueda superar las etapas difíciles que van del narcisismo primario a la relación de objeto, o sea, al reconocimiento de la madre como un objeto separado y diferente. Esta distinción lo lleva a plantear que la respuesta del analista será diferente según el nivel en que se sitúen las perturbaciones del analizando. Para el autor, por ejemplo, una actitud de holding es mejor y más eficiente en casos graves o momentos de desborde psíquico, mientras que las interpretaciones son más pertinentes en los pacientes neuróticos. Sexualidad adictiva. Nos cuenta Carlos, a través de su analista, que tuvo algunas novias pero no se sentía satisfecho con ninguna. Ingresaba al grupo de amigas como si fuera una más y a veces se acostaba con ellas y le decían que era, como una amiga con pene. Él utilizaba las relaciones sexuales para aliviar su malestar emocional y disociar sus sentimientos. Se acostaba con muchas mujeres, sus relaciones sexuales eran mecánicas y estereotipadas, y la eyaculación, una forma de evacuación de su ansiedad. Tenía fantasías homosexuales, placer anal y gozaba con imágenes de maltrato a las mujeres. En algunas casas entraba al baño para ver si había ropa sucia y masturbarse. La masturbación era frecuente y compulsiva. Creo que estos síntomas los podemos ver a la luz de las ideas de Joyce McDougall 1998, en torno a la sexualidad adictiva y las neosexualidades. La autora dice, la falta de representaciones parentales, cuidadoras hace al sujeto incapaz de autoasegurarse mediante la identificación con las funciones maternas y paternas en los momentos de tensión afectiva y esta incapacidad, incluso cuando no lesiona el sentido de identidad sexuada, perturba las identificaciones edípicas en cuanto que predominan las necesidades y los miedos narcisistas, p. 240. En este contexto, agrega la autora, la falta de objetos internos aseguradores deja un espacio vacío que puede favorecer una solución sexual adictiva para paliar las experiencias dolorosas. En el caso de los compromisos neuróticos, se ven más frecuentemente síntomas como la impotencia, la frigidez, la eyaculación precoz o la insensibilidad clitoridea. Sabemos, pues, que el comportamiento adictivo es una solución para liberarse de los estados afectivos dolorosos o aterradores. De hecho, todos en algún momento recurrimos a comportamientos adictivos cuando somos incapaces de manejar nuestros afectos y de reflexionar sobre ellos. Uno de los componentes esenciales de toda adicción es su gran compulsividad. 344. La autora nos dice que la fuerza de esta compulsividad depende de la naturaleza de los estados psíquicos que debe combatir y de la extensión de los vacíos que deben llenarse. En Carlos, me parece que esto es claro en la masturbación y en sus relaciones sexuales. La dimensión adictiva de la sexualidad humana, reitera McDougall, sea en un contexto heterosexual, homosexual o autoerótico, puede conceptualizarse como una debilidad de los procesos de internalización y, en particular, del ambiente materno, en el que la madre es vivida por el niño como impotente para modificar su sufrimiento psíquico o físico. Las relaciones sexuales desempeñan, a veces, el papel de impedir la disgregación de la imagen narcisista, así como también de desviar la intensidad de la rabia infantil e impedir la destrucción de la imagen de sí o de los objetos internos. La sexualidad utilizada de esta manera suspende los sentimientos de violencia y anestesia provisionalmente la imagen castrada de sí mismo, la pérdida amenazante de las fronteras del yo y la sensación de muerte libidinal. Los compañeros sexuales desempeñan, sin saberlo, el papel de sustitutos de las imagos parentales faltantes y sirven para rellenar la imagen sexual frágil. Volvamos a Carlos, quien dice que el viernes había tenido mucho sexo y que cuando estaba con una chica necesitaba tener sexo muchas veces en la misma noche. A pesar de que le costaba trabajo mantener la erección, se imponía cumplir con su objetivo. Él lo asociaba a la idea de atragantarse porque le fue muy difícil esperar a la analista. Aquí observamos el despliegue de la sexualidad compulsiva frente a las intensas ansiedades de separación, así como su función defensiva ante la angustia de castración. El vacío mental.
Jaime Lutemberg, 2007, señala que, por lo general, el vacío estructural se presenta como una configuración defensiva primaria de la mente generada durante el primer año de vida. Dichos traumas suelen tener un triple origen: físico, psíquico y social. El autor agrega que, cuando un sujeto con estas condiciones clínicas vive la amenaza de una separación, física o mental de aquellos objetos o instituciones con los cuales su yo se hallaba previamente fusionado, se ponen de manifiesto la sensación de vacío, de terror, crisis de pánico, descompensaciones psicosomáticas o, en casos extremos, crisis psicóticas. Es importante señalar que la emoción que domina en estos estados de ansiedad no es la angustia de castración, sino el terror. Freud, 1926, el terror sin nombre, Bayan, o las agonías primitivas, Winnicott. Ya vimos que Carlos tiene síntomas relacionados con este tipo de angustias. En muchos casos, nos dice Lutemberg, la masturbación se convierte en un antídoto contra ese complejo sentimiento, a la cual estos pacientes siempre recurren y, sin embargo, su eficacia es transitoria, dado que no es una solución psíquica, sino somática. 345. También, suelen usar el orgasmo como prueba de realidad que les certifica que están vivos. Carlos, inclusive, cuando visitaba una casa, entraba al baño y veía si había ropa sucia para olerla y masturbarse. Se masturbaba con frecuencia y a veces compulsivamente. También dice que en ocasiones le costaba trabajo llegar al orgasmo, pero que tenía que lograrlo. El autor menciona, ciertos comportamientos sexuales pueden ser, de alguna manera, comparados con las drogas, en el sentido de que se busca una experiencia sensorial muy intensa, que eleve casi a niveles máximos el sentir somático. Mediante esto, las drogas se convierten en una indispensable sustancia, nutricia, pues hace posible que, desde el cuerpo, se active la comprobación de la existencia misma. Para algunos, las drogas se convierten en ese toque mágico que crea o recrea un vínculo fusional con un objeto que porta la magia y la omnipotencia infantil. Se puede afirmar que para estas personas, las drogas ocupan el lugar del imprescindible objeto primario ausente, mamá, papá, Lutemberg, pp. 171, 172. Señala que los pacientes con vacío mental suelen practicar una sexualidad polimorfa y compleja. El beneficio primario de su polimorfismo o perversión sexual es el encuentro fusional con el objeto. El beneficio secundario es la descarga sexual, a diferencia de los neuróticos, donde el beneficio primario de la enfermedad es la descarga del deseo sexual infantil. Lutemberg puntualiza que por más extravagantes que sean todas las conductas neosexuales derivadas del vacío mental, tienen una laxitud y una movilidad que no existe en las personas que padecen una perversión primaria. Recordemos que Meltzer diferencia los polimorfismos inherentes de la sexualidad infantil de las perversiones sexuales, las cuales se caracterizan por el fin sádico de la conducta sexual. Lutemberg nos dice que incluso el sadismo que estos pacientes portadores de vacío mental despliegan en su vida sexual tiene un nivel de ingenuidad que lo caracteriza y lo diferencia del sadismo perverso primario, cuya malignidad destructiva es mucho más evidente. Esto lo comento a propósito de los videos violentos que Carlos le relata a la analista sobre relaciones sexuales con animales, mujeres ensangrentadas, violaciones, autopsias, etc. Me llama la atención que los utiliza como antídoto a su aburrimiento y su falta de creatividad. La vitalidad y creatividad de los otros, por ejemplo, la analista embarazada o los amigos estudiando, le hacen, al parecer, más patente y doloroso su vacío. Afirma que lo que no soporta es ver a sus compañeros apasionados. Lutemberg señala, estoy convencido de que algunas de las complejas perturbaciones en la vida sexual de adolescentes y adultos constituyen verdaderos intentos de curación del vacío mental que portan sin saberlo. 2007, p. 169. A lo que yo agregaría todo aquello que implica en el psiquismo las fallas narcisistas y sus concomitantes angustias y terrores. 346. Separación y soledad. Un tema también importante en este caso es el de la separación y la soledad. Carlos seguía viviendo con sus padres hasta la interrupción del análisis. Durante muchos años, tan solo imaginar salir de casa le producía pánico. No concebía vivir separado de su madre y deseaba que sus hermanos se casaran para dejarle a él la casa libre con los padres. Le era muy difícil, en consecuencia, tolerar las separaciones con su analista.
Quino 2, 1993, señala que se tiende a hablar de separaciones cuando la pérdida es provisional y de pérdida propiamente dicha, cuando ésta tiene un carácter definitivo. No obstante, las fantasías de separación tienden a confundirse con la pérdida y la experiencia de separación es vivida como tal. Sabemos que la angustia de separación es un fenómeno universal cuyo fundamento es la emoción dolorosa del carácter efímero de las relaciones humanas, de la existencia del prójimo y de la nuestra. La reacción afectiva a la separación puede expresarse mediante toda una gama de emociones, según el grado de angustia. El autor puntualiza que la angustia de separación y de pérdida es una de las causas más frecuentes que desencadenan perturbaciones patológicas y se encuentra, particularmente, en el origen de muchas enfermedades psíquicas o somáticas incluso, de algunos accidentes. Estas reacciones tienen casi siempre un origen y una significación inconsciente. La experiencia clínica muestra que en cada nivel de relación, sea objetal o narcisista, ocurre una reacción distinta en el analizando en función de la angustia de separación. Cuando el paciente se sitúa en el nivel de relación objetal, las ansiedades permanecen reprimidas y el analista las interpreta en el contexto transferencial, a diferencia de aquel que se encuentra en el nivel de relación narcisista, quien reacciona con mucha angustia a las discontinuidades del encuentro analítico. Quino 2 agrega. Los pacientes con fallas narcisistas, frente a las separaciones, no solo utilizan mecanismos de defensa que alteran su yo, como la escisión, sino que la existencia del objeto como tal, tiende a ser desconocida. En esta situación, es esencial, en un primer tiempo, restablecer la integridad del yo a través de interpretaciones, antes de dirigirlas de una persona a otra. Aquí, la angustia de separación tiende a ser vivida ante todo como una pérdida del yo, ya que existe en ellos una falta de diferenciación entre yo y objeto, 1993, pp. 56-57. Carlos dice, ya tenía ganas de regresar a las sesiones, no me puse mal, pero estoy harto de mi ruido mental. He estado mal del estómago y vomité. Me quedé solo el fin de semana, me convertí en una máquina de sueños. Aunque el paciente comenta que no se puso mal, habla de síntomas somáticos que lo hicieron sentir enfermo. También, parece que aquí los sueños, en algún sentido, los vive como actos compulsivos y frenéticos. 347. Quino 2 nos habla de la relación estrecha que existe entre la angustia de separación y la producción de acting out. Vemos aquí el surgimiento de lo activable que no puede ser evocado. La acción en lugar del pensamiento, el movimiento de regresión y desorganización psíquica, el recurso a formas preverbales de comunicación, el desplazamiento de los afectos o partes del yo sobre algunas personas diferentes del analista. De una manera general, podemos decir que los acting out que surgen con motivo de las interrupciones del encuadre analítico tienen un propósito defensivo, el de desmentir los afectos, el dolor psíquico, la angustia y toda la diversidad de sentimientos que provocan las separaciones con el analista. 1993, p. 189. Termino mi comentario con Winnicott, 1981, quien describe la manera como los procesos de maduración llevan progresivamente al niño a desarrollar la capacidad de estar solo, primero en presencia de la madre, y después, poco a poco, el ambiente que sirve de apoyo al yo es introyectado. El niño adquiere la capacidad de estar solo porque inconscientemente tiene siempre una presencia interior que representa a la madre y los cuidados que ella brindó. Es muy probable que Carlos haya tenido una falla que le impidió desarrollar la capacidad de estar solo, pero sin duda el tratamiento con BSA posibilitó su despliegue en cierta medida. Agradezco a la comisión organizadora el dedicado y excelente trabajo realizado para alcanzar el éxito de estas jornadas. Les quiero compartir algo que sucedió durante la preparación de este comentario. En el EYA, uno de los aspectos que valoramos mucho es el diálogo y el debate de las ideas, que nos llevan a pensar y a repensar con mayor refinamiento y profundidad la práctica clínica. La dinámica de las jornadas evidencia lo anterior, por eso en las mesas de discusión se presenta diferentes puntos de vista. Apreciamos el intercambio teórico, clínico, el cual comienza incluso antes de las propias jornadas y se mantiene como ejercicio permanente en el EYA. Cuando yo leí el caso Carlos, tomé una línea de comprensión donde subrayo las áreas predominantemente perversas del paciente. Al comentarlo con Norberto, él me mostró su desacuerdo. Difería de mi punto de vista y pensaba, contrario a mi opinión, que Carlos era un paciente predominantemente infantil con rasgos de celos que, si bien eran violentos, no alcanzaban niveles perversos.
El contraste de estos puntos de vista es muy importante por varios motivos. Por una parte, epistemológicamente, comprendemos que el paciente es un complejo objeto de estudio. La idea de cubismo clínico que Celia Leiberman y Norberto Bleichemar proponen en 2001, enfatiza tanto la pluralidad de perspectivas teóricas que actualmente existen en psicoanálisis como la complejidad que el propio paciente representa. Hay tantos matices dentro de la conformación de la personalidad que precisamos de una mirada abierta que pueda ser simultáneamente aguda y multifocal. 348. Por otra parte, las consecuencias clínicas que se desprenden de la comprensión teórica son fundamentales. Incluso, la visión que adoptamos de la problemática modifica la contratransferencia. Estamos en una disciplina viva, dinámica y vincular, donde la subjetividad está presente y donde esa misma subjetividad tiene que ser motivo de un escrutinio constante. Les platicaré, entonces, lo que fui pensando del caso en una primera lectura y, también, las reflexiones que tuvieron lugar posteriormente a partir de ese diálogo. En el psicoanálisis contemporáneo, utilizar el término de perversión es delicado. Comúnmente se refiere a áreas de malignidad y destrucción en la mente. Para autores de la escuela francesa, como Joyce Meadowgall, 1998, André Green, 2000, Ocha Seguet, Smirgel, 1984, entre otros, la perversión define estrictamente una situación de daño y destrucción que se efectúa en una relación de poder asimétrica a través del dominio y que necesariamente involucra una conducta sexual específica. Dicha definición la comparte el autor americano Stoller, 1975, quien en la actualidad es figura de referencia con respecto a este tema. Subrayo el aspecto medular de la definición que hacen estos autores. La perversión necesariamente implica una conducta sexual explícita destructiva y esto lleva a proponer una diferencia entre dicho funcionamiento y aquellas otras conductas sexuales alteradas que no presentan un tinte violento. Por su parte, los autores lacanianos asocian la idea de perversión, más bien, a una situación de transgresión, al mecanismo de la desmentida que organiza una modalidad estructural distinta a la de la neurosis o la psicosis. Su comprensión no reside en las motivaciones, sino en la organización de la estructura de la personalidad y proponen la noción de perversidad para subrayar las intenciones violentas y destructivas que pueden llevar a cabo ciertos perversos. Dor, 1988. En cambio, la escuela kleiniana, postkleiniana señala el problema de las intenciones, esencialmente. Lo fundamental desde esta perspectiva son las motivaciones desplegadas dentro de la mente en relación con los objetos, tanto internos como externos. La conducta sexual específica importa, pero es secundaria, no es el punto focal en el que se basa el diagnóstico. Se entiende que en realidad toda conducta es sexual, Meltzer, 1973. El concepto de sublimación, es decir, la diferencia entre conductas sexuales y no sexuales es inaplicable aquí porque se considera que toda conducta humana tiene una fantasía sexual de fondo. Toda situación humana tiene implícita una fantasía sexual, que puede ser infantil, adulta o perversa. Muchas veces no es posible hacer una distinción desde la observación del fenómeno en sí, es el estado mental lo que determina la diferenciación de la modalidad preponderante. Participar en estas jornadas es, desde esta óptica, una conducta sexual. El asunto que interesa es qué tipo de sexualidad se despliega. Se puede escribir un trabajo para la jornada y leerlo con una fantasía de exhibicionismo, de triunfo sobre otros colegas, hermanitos y se estará, entonces, en una modalidad de sexualidad infantil, aunque la conducta sea aparentemente muy adulta. 349. Meltzer, dentro de este interés enclavado en el kleinianismo, propone una diferenciación metapsicológica antes que descriptiva del tipo de sexualidad predominante. Este enfoque, al igual que otros, también implica que no todo trastorno de la sexualidad es necesariamente una perversión. La homosexualidad, por ejemplo, es una expresión descriptiva, o fenoménica, que en sí misma no conlleva una discriminación entre lo perverso y el polimorfismo infantil. Para decirlo de otra manera, un homosexual puede ser mentalmente un niñito en un Edipo negativo enamorado de su padre que despliega fantasías de ser embarazado oralmente a través de una felatio, sexualidad infantil, o bien, puede sentir que su pene representa un órgano poderoso con el cual invadir tóxicamente otro cuerpo en un vínculo de sujeción, donde el placer se obtiene del dominio triunfal y violento sobre el otro, sexualidad perversa. Así, Meltzer traza la diferencia en las fantasías y pone de manifiesto por qué y cómo es que la realidad interna tiene primacía sobre la conducta manifiesta.
La responsabilidad psíquica, observada en la cualidad de las motivaciones y las fantasías, es lo central para comprender la individualidad. Desde esta perspectiva, los conceptos estadísticos de normalidad serían evasiones hipócritas y cínicas que eluden la responsabilidad psíquica. A diferencia de otras escuelas psicoanalíticas, aquí la perversión va a ser calificada como tal, independientemente de si se tiene o no una conducta sexual explícita o de si la motivación destructiva tuvo, al final, éxito o fue esquivada por el objeto externo. Otro de los aspectos a considerar, aunado a los anteriores, es que la perversión no necesariamente configura una organización fija e inmóvil. Si bien la personalidad puede terminar siendo capturada por una organización narcisista maligna que definiría la perversión, también es posible que haya una confluencia entre áreas perversas en conflicto con aspectos más benignos y sanos del carácter. Con relación a Carlos, uno de los puntos de controversia es que manifiesta episodios violentos con afectos sádicos, pero para definir su procedencia es necesario distinguir si estos derivan de una intención expulsiva celosa infantil o si la motivación es fundamentalmente destructiva. BSA hace un muy buen trabajo al intentar penetrar en las motivaciones y fantasías que Carlos tiene en el vínculo con sus objetos, observar cómo aquellas se vuelcan en la transferencia y explicarle que su sufrimiento es resultado de estos estados mentales. Hay descripciones del material que apuntan a la presencia de aspectos violentos e intrusivos del paciente y otras en las que se perfilan los elementos infantiles esperados de celos y de una rabia posesiva que lo pone cruel. Veamos ambas. BSA nos dice. Cuando relataba situaciones grotescas o dolorosas, manifestaba excitación y placer. Tenía fantasías homosexuales, placer anal y gozaba con imágenes de maltrato hacia las mujeres. Cuando visitaba alguna casa, a veces entraba en el baño y veía si había ropa sucia para olerla y masturbarse. Se masturbaba con frecuencia y algunas veces lo hacía compulsivamente. 350. Era muy astuto para hacerse pasar por ingenuo y bondadoso, a veces robaba cosas u ocultaba información. Uno de los momentos más agudos del relato con respecto a una conducta donde el dolor excita y se inflige al otro, es cuando Carlos intenta volcarle a BSA las escenas vistas en la página, Enfermos Mentales. Desea narrarle con detalles minuciosos las situaciones violentas donde se tienen relaciones sexuales con animales, mujeres ensangrentadas que son violadas y se realizan autopsias. Si mi escucha como analista se detiene en esta parte de la narración, tal y como lo acabo de editar, es difícil que no aparezca la idea de áreas perversas. Me imagino a BSA embarazada y adolorida teniendo que escuchar y visualizar lo que Carlos le relata. Recuerdo a Etchegoyen cuando explica que la perversión de transferencia consiste en utilizar tramposamente el método y la comunicación para excitar y atormentar al terapeuta y afirma, si estas características aparecen en pacientes neuróticos es porque está en juego un aspecto perverso de la personalidad. Porque los cuadros clínicos nunca son puros, 1986. Desde esta perspectiva, Carlos se define por el aspecto lo más agresivo de su personalidad. Tras analizar el material y leer mi comentario preliminar, Norberto Bleichemar subrayó otro aspecto. Carlos se muestra como un hermano mayor sádico. En pareja con la madre, que no puede soportar ni el embarazo materno ni identificarse con una pareja que se ama, debido a los celos y la rabia que siente. Norberto me dice, no lo veo como un perverso, y agrega que, si bien puede ser doloroso para BSA escuchar el relato, si lo hubiese tomado como un niño que quiere dañar a la madre pues está loco de celos, quizás lo hubiese aguantado mejor. Hay que recordar que BSA nos dice claramente que Carlos no imaginaba vivir separado de su madre y deseaba que sus hermanos se casaran para dejarle a él la casa libre con los padres. Añade que tenía fobia social, angustia al irse a dormir, miedos ilógicos, todo esto producto de una enorme posesividad en sus vínculos. Su lenguaje sofisticado y sus palabras cultas parecen tener la finalidad de sacarlo de un lugar infantil que experimenta como humillante. Sus dificultades en las relaciones sexuales son la expresión de una imposibilidad de disfrutar la pareja por el ataque interno celoso que se le tiene a la idea misma de pareja. Esto es lo que Norberto tiene en cuenta cuando piensa que considerarlo predominantemente perverso es algo excesivo. Meltzer, 1988, cuando habla sobre el caso de una paciente que le hizo una trampa con los honorarios durante un tiempo prolongado, dice que, en esencia, ella era una buena persona, pero que la dominaba un aspecto infantil y, agrega, todo niño pequeño roba. De la misma manera, Norberto diría que todo niño celoso es cruel.
Aquí entramos también en un tema clínico fundamental. La forma como se comprende un paciente determina en buena medida la contratransferencia y, por ende, las interpretaciones. 351. Es probable que si la idea de perversión predomina, la manera de experimentar la sesión es más intolerable para el analista y sus interpretaciones son más duras. Cuando Bayon aconseja que se entre, sin memoria ni deseo, a la sesión, precisamente lo que está subrayando es la idea de que en esa sesión se abra la posibilidad de estar frente a aspectos del paciente desconocidos hasta el momento. Nos alerta del riesgo de encerrar al paciente en un esquema que no permita visualizar lo distinto de lo preconcebido. Comentaré, en este sentido, un par de aspectos con respecto al sueño. En este, tal y como BSA le muestra a Carlos, hay aspectos infantiles o adolescentes reflejados en las figuras que protestan, los revoltosos, los que intentan hacerse adultos teniendo relaciones, y tal vez por eso hay un avión que vuela por lo alto hacia el norte. También pienso que aparece un elemento distinto del infantil, adolescente, de main ramas encubierta, entrar en las casas por la parte de atrás. Es una sutileza, pero llama la atención que el lugar en el que Carlos se sitúa es ahí. La protesta es abierta, es manifiesta, hay un enojo que puede ser expresado sin tapujos, pero hay otro aspecto que es más bien clandestino, intrusivo y subterráneo. Digamos que aprovecha el ruido provocado por lo infantil, adolescente para aparecer y filtrarse encubierta y secretamente. Si se piensa este punto desde la idea de masturbación anal y aspecto perverso, habría que considerar una acción más invasiva y hostil, pero que aparece solapada por el escándalo de la protesta. Es un sueño que parece que Carlos actúa a 2 años de haberlo tenido y que probablemente actuó muchas veces en sus relaciones y en la transferencia a lo largo de este tiempo. Cuando Carlos le cuenta a BSA sobre los enfermos mentales, entra por atrás y aprovecha la escucha de la analista para invadirla de un modo intrusivo. Es también la misma capacidad de Carlos que BSA nos describe cuando dice que es muy astuto para hacerse pasar por ingenuo y bondadoso. Cuando leí el relato del sueño por primera vez, con la noción del aspecto perverso en mente, pensé en una estrategia muy común: esconderse detrás de lo infantil, tomar las motivaciones más escandalosas, pero que, en realidad, son menos graves, para ocultar el daño y las intenciones más violentas. Desde el sentido de la rabia celosa infantil no perversa, Norberto enfatiza con relación al sueño la idea del hermano mayor que no puede digerir el nacimiento de hermanitos, que hace una protesta, luego destruye la iglesia y la cúpula con enojo, pues está enojado de que los padres copulen para tener hermanitos, por eso se identifica con una pareja que no se ama. El sueño de la protesta es la idea de meterse dentro de la madre por atrás, lo que coincide con que no puede separarse en la realidad de la madre. En este sentido, irse al extranjero a los 26 tiene algo de positivo: alejarse de la madre edípica. Lo complejo y el desafío intelectual es que un punto de vista no excluye al otro. El reto es alejarse de la monocausalidad y poder pensar varias facetas en la vida mental de un paciente. 352. En el sueño, otro aspecto que considero delicado es acerca de la figura de los policías. Ellos están ahí para frenar la protesta, para detener a los chavos revoltosos, pero, matarlos. Sin duda, hay un exceso, algo que sobrepasa la idea de un enfrentamiento para simplemente controlar la revuelta. Pareciera que hay una fuerte dosis de sadismo proyectado en las figuras que mantienen el orden. Lo trágico surge cuando aquellos que tendrían que cuidar, limitar con firmeza pero con benevolencia, enloquecen de sadismo. Las partes más violentas se colocan de manera proyectiva en la autoridad, cuya función es preservar el orden. En consecuencia, no hay salvación porque las figuras adultas no son confiables. Entonces, resulta fundamental comprender cómo es que los objetos internos han perdido su fuerza, su firmeza y solidez. Aquí, el sueño nos advierte que los objetos que tendrían que ser estas figuras adultas de preservación del orden, de cuidado, admiración y fuerza benévola, han quedado impregnados de un modo confuso de sadismo y se transforman en persecutorios y mortíferos. Definitivamente, no son confiables. Con este sueño, uno puede suponer que Carlos vive a BSA de manera persecutoria, que está enojado y por eso arma una revuelta. Al mismo tiempo cree que la engaña, porque está distraída con la multitud, no con el invasor clandestino. Uno de los aspectos fascinantes de esta disciplina es que se opone al monismo, no se puede definir lo que pasa en la mente humana desde un único enfoque. La pluralidad es central para el pensamiento psicoanalítico.
Cuando Celia Leiberman y Norberto Bolmar desarrollan la noción de interpretación compleja 2013, nos extienden una invitación a utilizar la capacidad imaginativa y a nutrirnos del amplio universo de conceptos psicoanalíticos, entendiendo que la verdad no es única y que el paciente es complejo. Cuando hablábamos del caso, Norberto mencionaba los vértices de observación, la complejidad y el pluralismo, los pilares de ella. Reitero mi felicitación a BSA por este esfuerzo y el excelente trabajo clínico realizado. Quiero agradecer a la comisión organizadora por la invitación a participar en estas jornadas y por la oportunidad de compartir este espacio con personas de las que he aprendido mucho, las doctoras BSA, Elena Ortiz, EO, y Lidia Pico, LP. También agradezco a mis maestros, los doctores Gabriel Espíndola, Ana María Wiener y Marta Puig, así como a la doctora Celia Leiberman y al Dr. Norberto Bolmar por abrir estos espacios de conocimiento e intercambio científico. Creo que esta presentación deja en claro la habilidad de BSA para entender durante la sesión qué le pasa al paciente y traducirlo desde la transferencia con interpretaciones sencillas, lo cual, en mi opinión, es una de las tareas más difíciles que tenemos como terapeutas. Con tantas teorías en la cabeza, ¿cómo hacer para devolverle al paciente lo que le pasa de una manera que le sea cercana y cálida? 353. En este material, me parece que habría que poner atención especial a la contratransferencia, pues la primera vez que lo leí me generó la sensación de que era un paciente difícil y bastante perturbado, con toda esta serie de imágenes violentas que le enviaba a sus compañeros y que le describía con lujo de detalles a la analista. En una segunda lectura, sin embargo, modifiqué mi comprensión y traté de ubicarlo desde la situación que vivía frente a una analista, madre embarazada. Mis comentarios, entonces, seguirán dos ejes. Por un lado, la descripción de las características propias del paciente y, por otro, las emociones que le despiertan los embarazos de su analista. En lo personal, creo que Carlos tiene varias perturbaciones, pero a la vez es importante recalcar el gran esfuerzo que hace por venir y trabajar en las sesiones, evidenciando la lucha entre el amor y el odio que todos tenemos en la mente. Pienso a Carlos como una persona con carácter anal, entendiendo el carácter como nuestra forma de ser, que comprende diferentes rasgos, algunos más acentuados que otros. Freud planteó que la mayoría de los pacientes acuden a tratamiento con síntomas como dolores de cabeza, parálisis o alguna otra condición de la que desean liberarse, pero explicó que el carácter no se manifiesta en el proceso psicoanalítico sino hasta un tiempo transcurrido, porque, en general, no es algo que en un principio cause molestias ni se desea cambiar, al contrario, define a la persona, aunque puede ser que a los demás, sí les ocasione problemas. En Carácter y erotismo anal, 1998, Freud explica que el desafío, la ira, la venganza y la avaricia se vinculan con la fase anal del desarrollo libidinal, dejando como consecuencia rasgos de carácter específicos que se pueden mostrar en polos opuestos, como ser prolijo o desordenado, ahorrativo o despilfarrador y pertinaz o negligente. En Carlos vemos a un hombre algo desaliñado, con el cabello y las uñas largas, metido en escenas violentas o grotescas, además de tener la necesidad de contrariar a los otros, específicamente a sus papás. Lo anal se asocia de inmediato al control del objeto. Para explicarlo, pensemos en el niño al que están entrenando para controlar esfínteres. Es todo un ritual y el niño se da cuenta del gran interés que pone mamá en torno a ese entrenamiento. De entre varios ejemplos, tenemos a aquel pequeño que evacúa cada vez que mamá se lo pide para recibir sus aplausos y sonrisas. Otro, puede estar horas sentado con mamá al lado sin aparente éxito, pero que en realidad retiene las heces no solo por el placer orgánico, sino por el placer que le causa controlar su propio cuerpo a pesar de lo que mamá quiera y, de paso, también la controla, pues la tiene junto a él todo el tiempo que sea necesario. A lo anterior, Abraham le suma el sadismo anal. Entonces, pensemos en Carlos cuando huele la ropa sucia, como un niño que quiere ser el quien domina a la madre y no tener que aguantar que ella lo controle. Por tanto, vemos su dificultad para tolerar la espera cuando BSA se va y él se queda a merced de que regrese para poder verla. 354. Estas escenas son cotidianas en todos nosotros y se reeditan en diferentes aspectos de nuestra vida. Por lo tanto, los pacientes también controlan al analista, por ejemplo, quedándose callados durante la sesión, como cuando el niño retiene las heces, o siendo sumamente complacientes,
como cuando se les dice que es conveniente que traigan sueños y a la siguiente sesión traen más de uno, esperando, entonces, que uno sea como aquella mamá que lo va a premiar. Al hecho de que todos tenemos este tipo de fantasías hay que sumar que en una de las separaciones, BSA tuvo realmente un bebé. Entonces, podemos entender toda la serie de fantasías y emociones que se despliegan en Carlos frente a esta situación. Por ejemplo, es común que cuando la mamá está embarazada, el niño pierda el control de esfínteres y vuelva a ensuciar la cama. Por un lado, esto podría ser entendido, desde Freud, como la idea de que él también puede tener bebés y equipara sus heces con el bebé de mamá y, por otro lado, retomando la idea del sadismo anal, se puede entender que defecar en la cama es como un ataque anal contra mamá. Siguiendo la misma línea, pienso que en una familia tan religiosa, tomar la decisión de especializarse en el desarrollo de las religiones no solo tiene la finalidad de contradecir y controlar a los padres, sino también representa el interés por saber qué hay dentro del cuerpo de mamá. El predominio de las fantasías homosexuales, el placer anal, las ideas de maltrato a las mujeres, el oler la ropa sucia y luego masturbarse, representa el control que ejerce sobre el otro, la fantasía de meterse en el cuerpo de mamá, tanto para conocerlo como para atacarlo, por eso le causa placer lo grotesco y lo doloroso. Sobre los síntomas, me llama la atención que sus malestares gastrointestinales no mejoraran a pesar del tratamiento médico y pienso que tal vez se deba a que se identifica con una mamá, panzona, como la fantasía de la cloaca planteada por Freud, donde los niños piensan que ellos también pueden tener bebés, igual que mamá. La fobia social, la ansiedad, la angustia antes de dormir y la dependencia con respecto a la madre, podríamos entenderlas desde la idea de que Carlos se siente tan curioso por el cuerpo de mamá y al mismo tiempo está tan invadido por una lucha entre amor y odio, entre meterse y atacar o cuidar lo bueno, que duda de si a él lo van a dañar o proteger. Los quistes en los testículos y el defecto en la oreja, desde Freud, podrían ser vividos como una fantasía de estar castrado, despojado de la posibilidad de ser un hombre completo y potente, por lo que permanece como un niño desvalido y con mucha rabia frente a los que, según él, lo castraron, mamá y papá, y con envidia de los que le representan la completud. El cabello largo y la barba podríamos pensarlos como una apariencia andrógina que, por un lado, responde a la confusión de identidad y, por el otro, a la idea anterior de un niño desvalido, abandonado sin alguien que le ayude a madurar. En la primera sesión, desde el inicio podemos ir siguiendo los diferentes estados mentales que rápidamente van cambiando. Hubo una separación con la mamá, analista, donde él sintió que se tuvo que hacer cargo por su cuenta de todo lo que le pasaba, que no pudo procesarlo, ni ponerlo en palabras, sino que se convirtió en ruido. 355. La maraña de emociones, enojo y abandono, fue vivida como un exceso de comida que lo enfermó. Me parece significativo que inmediatamente después diga que al quedarse solo en casa se convirtió en una máquina de sueños, y luego habla de los trámites de la maestría. Como si al sentirse como un bebé abandonado y atragantado, se tuviera que defender de ese estado emocional con una fantasía de autosuficiencia, de un adulto que hace trámites para un posgrado, aunque se da cuenta de que a veces no entiende el idioma de su cabeza y le molesta tener que venir a la sesión para que BSA se lo explique, pero aún así viene con la intención de que ella le ayude a digerir lo que le pasó. El acting y el sueño tienen la intención de comunicar. En el sueño que relata, un grupo de personas llega a una plaza donde hubo una protesta y él camina desde atrás hacia el frente. Puede entenderse, retomando la idea de lo anal, que entrar por atrás hace referencia tanto a sus fantasías homosexuales, como a una forma de meterse sigilosa e intrusivamente en la vida sexual del otro, como cuando entra en el baño para oler ropa sucia. En la siguiente parte del sueño, donde los policías persiguen a los revoltosos para matarlos, pienso que describe cómo siente a BSA a su regreso, con miedo de que lo rechace, que repudie sus partes más violentas y celosas que no aguantaron que ella se fue a tener bebés. Como dije al principio, este paciente primero me causó una sensación de desagrado, pues imaginé estar en el lugar de la analista, embarazada y recibiendo toda una serie de ataques. Pero al mismo tiempo, en la otra parte de la escena, está el niño que muere de celos. Esto pasa en todos los niños, es totalmente normal y previsible, pero en los adultos esperaríamos que el ataque se exprese solamente en la fantasía y en sueños, es decir, de alguna manera modificado. Cuando en un principio pensé a Carlos como un paciente grave,
fue por esta incapacidad de expresar el ataque en la fantasía y actuarlo en lo real, como cuando envía los enlaces de las violaciones y autopsias y relata con detalle estos mismos videos a BSA. Las reacciones infantiles o agresivas frente al embarazo de la mujer no son exclusivas de los pacientes graves. Es muy común que algunos varones tengan diversas expresiones ante la envidia que les despierta no poder ser mamás. Algunos pueden volverse sádicos con la mujer o con el bebé, otros son infieles porque no toleran los celos y el sentimiento de exclusión del vínculo tan estrecho entre su esposa y el hijo. En mi opinión, la gravedad del caso se basa no tanto en las fantasías frente al embarazo, pues estas las tenemos todos, sino en que las lleva a cabo, como mencioné anteriormente. Es necesario recordar la importancia de que la interpretación incluya tanto el ataque sádico como la explicación del conflicto psíquico, como cuando el niño loco de celos se hace del baño y mamá le debe explicar con paciencia que no es correcto, pero que aún así lo ama. Pienso que, al final, irse del país podría relacionarse, por un lado, con el intento de separación del vínculo erótico con la madre y, por otro lado, con la imposibilidad de tolerar los celos por el bebé de BSA. Así, él se va y ella se queda. 356.